El invierno donde todo empezó. La sangre congelada frente a la iglesia todavía estaba allí cuando salió el sol de Navidad, y nadie en el pueblo pudo explicar por qué los niños habían desaparecido sin dejar huellas. La pregunta que nadie se atrevía a pronunciar era simple y aterradora. ¿Qué despertó esa noche? El pueblo aparecía rodeado de bosques oscuros y montañas cerradas, cubierto por una nieve espesa que absorbía cualquier sonido. Era un lugar antiguo, fundado a finales del siglo XIX, donde las casas de madera crujían como si respiraran. En cada esquina había imágenes religiosas gastadas por el tiempo, y una iglesia dominaba el centro como una herida abierta. La Navidad siempre había sido sagrada allí, pero ese año el aire estaba más frío, más pesado, como si algo invisible caminara entre los tejados. Los niños del pueblo eran pocos, nacidos en inviernos duros y criados bajo rezos estrictos. Jugaban en silencio, con miradas serias que no correspondían a su edad. Esa Navidad, algo había cambiado en ellos. Sus sombras parecían más largas bajo las farolas, y sus pasos dejaban marcas profundas en la nieve, como si cargaran un peso que no se veía. Vivían solas, en casas viejas cerca del bosque. Las abuelas eran figuras respetadas y temidas, mujeres que conocían historias que nadie más recordaba. Sus rostros arrugados parecían mapas de pecados antiguos. Esa noche, mientras el pueblo decoraba árboles y encendía velas, ellas cerraron puertas, cubrieron ventanas y comenzaron rituales que no figuraban en ningún libro sagrado. La iglesia había sido construida en el año 1894, sobre tierra que antes fue cementerio. Su campana sonaba diferente esa Navidad, más grave, más lenta. Bajo el altar, según viejos registros, se habían sellado restos que nunca debieron ser encontrados. Esa noche, la puerta principal quedó entreabierta, como una invitación. Nadie vio el momento exacto, pero al amanecer apareció la nieve manchada frente a una de las casas. No era un rastro natural, era un mensaje. El rojo contrastaba de forma brutal con el blanco puro, y el silencio del pueblo se volvió absoluto. Las campanas no sonaron, los rezos se detuvieron. Había casas que nadie visitaba después del anochecer, lugares donde las paredes parecían susurrar y el aire olía a humedad y óxido. Esa Navidad, luces se encendieron en esas casas por primera vez en décadas. Algo había regresado a ocuparlas. Conforme avanzaba la noche, los niños comenzaron a desaparecer uno a uno. No hubo gritos ni carreras, solo juguetes olvidados sobre la nieve y puertas abiertas balanceándose con el viento. El pueblo entero quedó atrapado en una espera insoportable. Cuando alguien finalmente entró a la iglesia, encontró el altar cubierto de símbolos tallados recientemente y el suelo marcado por arrastres oscuros. No había cuerpos, pero sí la certeza de que algo había sido ofrecido. Y no había terminado. Aquella Navidad no fue el final, sino el comienzo, porque bajo la iglesia algo antiguo había abierto los ojos, y los niños no eran lo que parecían. Los susurros bajo la nieve. Los susurros comenzaron cuando la primera campana de la mañana golpeó la nieve roja. Nadie los entendía, pero todos los escuchaban. ¿Qué secretos escondían las abuelas? ¿Y por qué los niños sentían miedo antes de que algo siquiera apareciera? El pueblo fue fundado en 1890 por colonos que huyeron de guerras lejanas. Trajeron consigo tradiciones y secretos que no estaban en los libros. Los archivos antiguos hablan de pactos con entidades invisibles para proteger sus cosechas y sus hogares, pero esas fuerzas nunca fueron benevolentes. Desde entonces, la nieve no era solo fría, era un espejo de la memoria de quienes habían desaparecido sin ser nombrados. Las abuelas no eran simples cuidadoras, habían heredado un conocimiento oscuro, un código secreto que guardaba los límites entre lo humano y lo que yacía bajo la iglesia. Sus ojos brillaban en la penumbra y sus dedos torcidos eran mapas de rituales olvidados. Esa noche,
susurraban nombres que nadie más debía pronunciar. Al caer la noche, los niños comenzaron a notar cambios en sus hogares. Puertas que antes estaban cerradas se abrían solas, sus juguetes parecían moverse de lugar y las sombras adoptaban formas humanas que no existían. El miedo no se explicaba, era algo que se sentía en la piel, en la respiración, en el silencio que precedía al viento. Martín, un niño de 9 años, fue el primero en ver lo que nadie quería. Frente a la ventana, una figura encapuchada caminaba sobre la nieve, dejando marcas que sangraban al contacto con la tierra. La visión desapareció cuando parpadeó, pero el terror quedó grabado en su memoria. Nadie creyó lo que contó, nadie quería hacerlo. Mientras los aldeanos dormían, la iglesia parecía respirar. Las velas encendidas solas temblaban y el campanario vibraba con un sonido que no correspondía al viento. Bajo el altar, los símbolos se movían y la piedra crujía como si un corazón antiguo latiera bajo ella. Algo esperaba, invisible, paciente y hambriento. A medianoche, Ana, una niña de 8 años, desapareció sin dejar huella. Solo quedó su bufanda sobre la nieve, cubierta de manchas oscuras que se parecían más a sangre que a suciedad. La alarma se extendió rápidamente, pero la desesperación no bastaba para que alguien entrara en la iglesia. Algo lo impedía, algo que todos podían sentir y que ninguno podía nombrar. Una de las abuelas fue vista caminando hacia el bosque, cargando un antiguo libro cubierto de runas. Cada paso dejaba marcas brillantes en la nieve. Nadie entendía si iba a proteger a los niños o a ofrecerlos. El viento parecía repetir las palabras del libro, arrastrándolas por las calles vacías. En el corazón del bosque, sombras enormes se movían entre los árboles. No tenían forma humana, pero sí inteligencia y malicia. La nieve se teñía de rojo con cada movimiento, y los árboles susurraban nombres de los desaparecidos. Esa noche, el bosque no fue un refugio, sino un aviso. Cuando amaneció, 3 niños habían desaparecido. La iglesia estaba más oscura que nunca, y las abuelas sonreían, como si supieran algo que nadie podía imaginar. El pueblo comprendió que la Navidad había sido solo el primer acto, y el verdadero terror estaba por comenzar. El altar de sombras. El altar de la iglesia no estaba vacío. Algo esperaba bajo la piedra, respirando y susurrando. La pregunta que nadie se atrevía a decir era, ¿los niños eran víctimas o participantes? La puerta trasera de la iglesia, que todos evitaban, crujió bajo una fuerza invisible. Al abrirla, la luz de la luna reveló escalones cubiertos de símbolos antiguos. Cada escalón parecía palpitar, como si respondiera a la presencia de quienes no debían estar allí. El frío era tan intenso que los huesos dolían y la sensación de ser observado se clavaba en la piel. Martín y Ana aparecieron de la nada frente a la puerta. Sus ojos ya no eran humanos, reflejaban algo antiguo y oscuro. Sus manos sostenían objetos que brillaban con un resplandor rojo, como si hubieran sido tocados por lo prohibido. Los niños parecían sonreír, pero no era una sonrisa de inocencia, sino un anuncio de la locura que se avecinaba. Debajo del altar, el suelo parecía moverse como si respirara. Los símbolos antiguos estaban iluminados por un fuego que no quemaba. Susurros surgían de las grietas de la piedra, repitiendo nombres y secretos que el pueblo había olvidado hace décadas. Cada palabra parecía arrastrar a quien la escuchaba hacia la oscuridad. Una de las abuelas apareció caminando sobre la nieve del bosque, rodeada de figuras que solo podían verse con la periferia del ojo. Sus pasos dejaban marcas negras que absorbían la luz. Murmuraba palabras que parecían moldear la realidad y el viento respondía girando en círculos, como un ritual que nadie podía detener. Mientras tanto, dentro de la iglesia, todas las velas se apagaron simultáneamente. La oscuridad era total y un frío sobrenatural paralizaba el cuerpo. En el centro del altar, la piedra comenzó a abrirse lentamente, revelando un abismo negro que parecía infinito.
Un aroma metálico y dulce se elevó, llenando el aire con promesas de terror. Los aldeanos escucharon un grito ahogado que provenía de debajo del altar, pero al mirar no encontraron nada, solo un charco oscuro que crecía lentamente sobre la piedra, como si la sangre estuviera siendo devorada por la misma tierra. Nadie se atrevió a acercarse y los niños se reían en silencio, lejos de la vista de los adultos. Cuando amaneció, el pueblo comprendió que la iglesia no era un lugar sagrado, sino un portal, y que los niños ya no eran simplemente niños, eran heraldos de algo que nadie podía detener. La verdadera Navidad. Cuando las abuelas comenzaron a sonreír de manera inquietante, todo el pueblo comprendió que la Navidad no traía regalos, traía condena. El amanecer no fue dorado ni suave. La nieve brillaba en un rojo metálico, como si la sangre de los desaparecidos hubiera teñido cada copo. Las ventanas de las casas reflejaban sombras que no pertenecían a nadie, y los pocos aldeanos que se atrevieron a mirar afuera sintieron un miedo tan profundo que les paralizó los pies. Los niños que habían desaparecido comenzaron a regresar al pueblo, pero ya no eran los mismos. Sus ojos reflejaban oscuridad, sus voces eran susurros que congelaban la sangre, y sus sonrisas eran amenazas veladas. Caminaban entre las casas como fantasmas, dejando huellas negras sobre la nieve blanca. En la casa más antigua, la abuela líder, llamada Doña Eulalia, comenzó a recitar palabras de un idioma olvidado. Sus brazos se movían como si guiaran corrientes invisibles, y figuras oscuras comenzaron a formarse en las paredes. Las demás abuelas respondían en coro, multiplicando el poder que emanaba del bosque y la iglesia al mismo tiempo. La nieve comenzó a moverse sola, arrastrando ramas y juguetes, formando palabras con su blanco resplandor. «No hay escape», decía el viento a través de los copos, y los aldeanos comprendieron que la naturaleza misma estaba bajo el control de algo malévolo. Don Mateo, el herrero del pueblo, fue el primero en enfrentar la amenaza. Al salir de su casa, vio a los niños acercarse, sus cuerpos envueltos en sombras. Antes de que pudiera gritar, su sombra fue arrancada de su cuerpo y absorbida por la nieve. Las casas abandonadas comenzaron a temblar y a crujir como si respiraran. Las ventanas se abrían y se cerraban solas, puertas golpeaban contra las paredes y desde sus tejados caían sombras que se retorcían. La iglesia era el epicentro del mal. Cada campanada retumbaba en los corazones de los aldeanos y desde el interior se escuchaban gritos que no eran de este mundo. Los símbolos tallados en el altar brillaban intensamente y un humo negro se elevaba hacia el cielo, formando figuras que parecían devorar todo lo que tocaban. Un grupo de aldeanos